La niebla descendía sobre la Sierra Madre Occidental como un sudario lento, arrastrándose entre los barrancos de Concordia con la paciencia de algo que sabe que el tiempo le pertenece. Era la madrugada del 23 de enero de 2026 y el frío de la Sierra Sinaloense se colaba por las rendijas del campamento La Clementina, donde 14 hombres dormían el sueño frágil de quienes trabajan lejos de casa. El río Presidio corría abajo, invisible entre la oscuridad vegetal, y su rumor era lo único que competía con el silencio aplastante de un territorio que llevaba meses desangrándose en una guerra que nadie había declarado formalmente, pero que todos padecían. Los hombres eran ingenieros, geólogos, técnicos ambientales, guardias de seguridad, profesionales que habían llegado a esa esquina remota del sur de Sinaloa para extraer del subsuelo lo que la tierra ofrecía, plata y oro, los mismos metales que siglos atrás habían atraído a marqueses y almirantes ingleses hasta esos parajes. Venían de estados distintos, de familias diversas, unidos por un oficio que exigía internarse en montañas, donde la cobertura celular desaparecía y los caminos se convertían en veredas de terracería bordeadas de precipicios. Cada uno cargaba en su mochila las herramientas de su especialidad y en su memoria la promesa de un regreso que nadie les podía garantizar. El campamento pertenecía al proyecto Pánuco de la minera canadiense Vizsla Silver, una empresa que desde 2021 había invertido más de $250 millones en exploración, generando empleos directos e indirectos en una región donde las opciones laborales eran tan escasas como las lluvias en febrero. La comunidad de Pánuco, enclavada a orillas del río Presidio y a 22 kilómetros de la cabecera municipal, había sido durante siglos un centro minero legendario. Desde el siglo XVI, cuando las vetas de Pánuco atrajeron a Francisco Javier de Vizcarra, primer marqués de Pánuco, esa tierra había entregado sus riquezas a cambio de sudor y sangre. En pleno siglo XXI, la ecuación no había cambiado demasiado. La plata seguía enterrada en las mismas venas rocosas que los españoles habían perforado 400 años atrás, solo que ahora la sangre ya no la derramaban los accidentes en los socavones, sino las balas de los cárteles que se disputaban cada centímetro de la sierra como si la propia montaña fuera un botín. En 1847, el almirante inglés George Seymour había cabalgado desde Mazatlán hasta Pánuco para conocer sus minas. Ahora, ni los helicópteros artillados del ejército mexicano garantizaban un tránsito seguro por esos mismos caminos que el almirante había recorrido a caballo. Los 14 hombres provenían de geografías diversas que el trabajo había reunido en un solo punto vulnerable. Pablo Osorio Sánchez, ingeniero civil de 26 años, había llegado desde Tlaxiaco, Oaxaca, para cumplir su residencia profesional con la empresa Sicar. José Antonio Jiménez Nevares era coordinador operativo de seguridad. Antonio Esparza Yáñez fungía como gerente de relaciones comunitarias. Saúl Alberto Ochoa Pérez había viajado desde Chihuahua. José Manuel Castañeda Hernández desde Guerrero. La mayoría residía en Hermosillo, Sonora, y cada 15 días hacían el viaje hasta esa sierra donde los caminos de terracería se enroscaban como serpientes entre precipicios y la señal telefónica desaparecía como un presagio. Eran las 7:30 de la mañana cuando el mundo se quebró. Los hombres se preparaban para iniciar su jornada laboral, estaban en el área de descanso, listos para abordar las camionetas que los llevarían a la zona de exploración. La rutina era siempre la misma: café, revisión de equipo, asignación de tareas. Pero esa mañana, la rutina fue interrumpida por el ruido de motores que no pertenecían a la operación minera. Un convoy de camionetas 4x4 irrumpió en el campamento con la violencia de una tormenta seca. Los perros de la comunidad ladraron primero, después enmudecieron, como si la presencia de los vehículos impusiera un silencio animal que precediera a lo irreversible. Hombres armados descendieron de los vehículos con rifles de asalto, sus rostros cubiertos por pasamontañas, sus movimientos coordinados con la eficiencia brutal de quienes repiten una coreografía ensayada. No hubo negociación, no hubo explicación.
No hubo tiempo para correr, ni para llamar, ni para entender qué estaba pasando. Los 14 fueron separados del resto del personal, subidos a las camionetas y tragados por la sierra. La operación completa no duró más de 15 minutos. Cuando el polvo de los caminos se asentó, el campamento La Clementina quedó en un silencio más profundo que el de la madrugada, un silencio de después, de ya no. Simultáneamente, en una parada de camiones sobre la carretera Villa Unión Durango, a las afueras de Concordia, otro grupo de trabajadores de SICAR fue interceptado por el mismo comando. La operación se ejecutó con precisión quirúrgica. 2 puntos de captura, un solo objetivo. Los familiares no lo supieron hasta horas después, cuando las llamadas telefónicas a los celulares de sus esposos, padres, hijos, comenzaron a caer en el vacío del buzón de voz. María Salazar, esposa de uno de los ingenieros, intentó comunicarse esa mañana y la siguiente, y la siguiente. La última vez que había hablado con su marido fue la noche del jueves. Desde el viernes por la mañana, silencio absoluto, como si la sierra se los hubiera tragado. La denuncia formal llegó al día siguiente, el 24 de enero, a través de la línea de emergencias. La apoderada legal de Bitzla Silver reportó la desaparición de 10 trabajadores. Pero los días revelarían que la cifra era mayor. No eran 10, sino 14 las personas levantadas esa mañana. 4 más de la empresa SICAR, que inicialmente no habían sido contabilizados. La Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una carpeta de investigación por desaparición cometida por particulares, pero solo contaba con 5 denuncias ratificadas, 2 de Sonora, 2 de Zacatecas y 1 de Guerrero. Los familiares de los otros desaparecidos no habían formalizado sus denuncias, algunos por miedo, otros por desconfianza, en un sistema que históricamente les había fallado. Concordia ya era un territorio herido mucho antes de que los mineros desaparecieran. Desde septiembre de 2024, cuando estalló la guerra interna del cártel de Sinaloa, tras la captura de Ismael Zambada García en Texas, la región se había convertido en un campo de batalla permanente. Los Chapitos, la facción liderada por los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, y la Malliza, el grupo fiel al legado del Mayo Zambada, ahora comandado por Ismael Zambada Siqueiros, el Mallito Flaco, libraban una contienda fratricida que en 18 meses había dejado más de 1.800 muertos y más de 2.400 desapariciones forzadas según organizaciones civiles. La geografía de Concordia era perfecta para la guerra, un municipio de 28.000 habitantes, repartido entre la cabecera y decenas de comunidades serranas como El Verde, El Magistral, Santa Lucía, El Palmito, muchas ahora fantasmales, vaciadas por el desplazamiento forzado. La sierra que conecta con Durango era un corredor vital para el trasiego de sustancias, pero también para el control de actividades extractivas como la minería, que se había convertido en una fuente de ingresos adicional para las organizaciones criminales. En 2017 ya se habían registrado hechos violentos contra trabajadores y empresarios mineros en Concordia y Rosario, obligando a las personas a huir y dejando comunidades enteras a merced de grupos que operaban minas de manera clandestina. En el verano de 2024, explosivos habían caído del cielo sobre la Sierra de Concordia. Enjambres de drones sobrevolaron las comunidades, lanzando artefactos incendiarios mientras columnas de camionetas se desplazaban por los caminos de terracería con hombres armados que quemaban casas y lanzaban amenazas. 600 familias tuvieron que abandonar todo. La Concordia había sido la guarida preferida del Mayo Zambada, protegido por los pistoleros de la familia Cabrera. Y cuando la traición de Joaquín Guzmán López entregó al viejo capo a las autoridades estadounidenses, la represalia no se hizo esperar. Los Chapitos avanzaron sobre los territorios que consideraban enemigos con la furia de quien castiga una deslealtad ancestral. El nombre que las autoridades identificaron como responsable del secuestro era Óscar Luciano Martínez Larios, alias El Casco o el 81. Según informes de inteligencia militar, este sujeto operaba como jefe de plaza en Concordia bajo la estructura de los Chapitos.
Su zona de influencia abarcaba la región serrana que conecta con Durango, un corredor vital para el tránsito de drogas y el control de actividades extractivas. Los corridos narco lo describían como un personaje reservado y de carácter firme, alguien que siempre portaba un arma y cuya lealtad a la chapiza era absoluta. En las letras de esas canciones se escuchaba la encomienda que había recibido de limpiar la plaza de rivales y traidores. La primera hipótesis que manejaban tanto familiares como analistas de seguridad apuntaba a la guerra interna del cártel. El secuestro podría estar vinculado a la disputa por el control de minas ilegales o nuevos yacimientos en la región. Un especialista en seguridad planteó una lectura más oscura. La empresa canadiense podría haber estado colaborando, voluntaria o involuntariamente, con algún grupo criminal, y la facción rival habría decidido cortar esa fuente de financiamiento mediante el secuestro de sus trabajadores. Si la versión de García Harfuch era correcta y los chapitos habían ejecutado el levantón, era posible suponer que Vizsla Silver tenía algún tipo de vínculo con el grupo del Mayo Zambada, una hipótesis que la empresa rechazó categóricamente. La región sur de Sinaloa se había convertido en un laboratorio de nuevas formas de financiamiento criminal. El narcotráfico seguía siendo el motor principal, pero la diversificación hacia la minería ilegal, la extorsión de empresas extractivas y el control de rutas comerciales legítimas representaba una evolución estratégica que los analistas habían documentado en los últimos años. Las concesiones mineras otorgadas a empresas extranjeras en la Sierra Madre Occidental eran vistas por los cárteles no como inversiones ajenas, sino como oportunidades propias, infraestructura que podían parasitar, profesionales cuyo conocimiento podían explotar, ganancias que podían desviar. El secuestro de los 14 mineros se inscribía en esa lógica depredadora, donde todo recurso que pisara su territorio les pertenecía por derecho de fuerza. Años después, quienes reconstruyeran los hechos de aquella mañana comprenderían que el secuestro no había sido un acto impulsivo, sino el movimiento calculado de una estructura que llevaba meses redibujando el mapa del poder en la sierra. Las mismas vetas que durante siglos habían atraído a marqueses y almirantes alimentaban ahora una guerra donde el conocimiento de un geólogo valía más que un cargamento de droga, y donde la capacidad de un ingeniero para abrir la tierra era una herramienta que ningún cártel podía fabricar por sí mismo. Los 14 hombres que desayunaban en la Clementina aquella mañana no lo sabían, pero llevaban semanas siendo observados, catalogados, evaluados como piezas de un engranaje que otros ya habían diseñado para ellos. Los propios familiares de los desaparecidos ofrecieron ante los medios una lectura reveladora sobre la composición del grupo secuestrado. Entre los 14 había un geólogo, un responsable de relaciones comunitarias, un coordinador de seguridad, guardias privados y un especialista en medio ambiente. Si se reunían todas esas especialidades, lo que se obtenía era exactamente el equipo que una mina necesita para iniciar operaciones. El proyecto de Vizsla Silver estaba todavía en fase de exploración, no se extraía mineral aún, pero el conocimiento técnico de esos hombres tenía un valor incalculable para quien quisiera poner en marcha una operación minera clandestina. Las familias insistían en la inocencia de los trabajadores. Eran personas buenas, trabajadoras, sin relación alguna con el crimen organizado. Los días pasaban y la ausencia se volvía más densa que la niebla de la sierra. Ninguna llamada de extorsión, ninguna solicitud de rescate, ningún contacto. El silencio era la peor de las torturas para las familias que esperaban en Hermosillo, en Tlaxiaco, en Zacatecas, en Chihuahua, pegadas a sus teléfonos como náufragos a una tabla. María Salazar repetía ante los micrófonos lo poco que sabía. Estaban en su área de descanso. Eran las 7:30 de la mañana cuando se preparaban para ir a trabajar. Desde entonces no se supo nada de ellos. No sabían qué ropa llevaban, no sabían hacia dónde los habían llevado, no sabían si estaban vivos. La empresa Vizsla Silver emitió un comunicado el 28 de enero reconociendo que el incidente se encontraba bajo investigación y que la información era limitada.
anunció la suspensión temporal de operaciones en el proyecto Pánuco. Las víctimas fueron identificadas como 6 ingenieros y 4 proveedores de seguridad, aunque la cifra total era mayor. En la Bolsa de Toronto, donde cotizaban las acciones de la compañía, el impacto fue inmediato. El caso había trascendido fronteras. El gobierno de Canadá confirmó estar al tanto del incidente y dijo estar monitoreándolo de cerca. La Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México expresó su preocupación y solicitó la intervención de las autoridades. En abril del año anterior, uno de los ingenieros había tenido un encuentro con hombres armados que lo interceptaron y le advirtieron no circular por ciertas zonas. Ese hecho nunca fue denunciado. Era la gramática del miedo que imperaba en la región, advertencias que no se reportaban, amenazas que se tragaban en silencio, territorios que se aprendía a evitar, como quien memoriza un mapa de campos minados. La Sierra de Concordia llevaba años funcionando bajo esa lógica invisible, donde los caminos tenían dueño, y transitar por ellos sin permiso podía costar la vida. Los mineros lo sabían, las empresas lo sabían, pero la promesa de la plata y el oro seguía siendo más poderosa que el instinto de supervivencia. La respuesta del Estado mexicano tardó, pero cuando llegó fue masiva. El 31 de enero, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, se desplegaron 1,190 efectivos adicionales en Concordia. El operativo incluía 800 elementos del Ejército, 270 integrantes del Cuerpo de Fuerzas Especiales, 100 de la Guardia Nacional y 20 agentes ministeriales, 3 helicópteros artillados y 2 aviones T-6C Texan de reconocimiento sobrevolaron la zona serrana. Los efectivos fueron trasladados vía aérea desde la Ciudad de México en un Boeing 737 de transporte pesado. En menos de una semana, el gobierno había desplegado casi 2,800 agentes en Sinaloa. Entre los 270 elementos de fuerzas especiales se encontraban los murciélagos, la élite del ejército mexicano, herederos directos del antiguo Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, creado en los años 90. Su apodo hacía referencia a su capacidad para operar en condiciones de baja visibilidad, en misiones nocturnas donde la oscuridad era su aliada, entrenados en Temamatla, Estado de México, en jornadas que rozaban lo inhumano. Estos soldados representaban la máxima capacidad operativa de las Fuerzas Armadas mexicanas. Su historial incluía la captura de Joaquín El Chapo Guzmán, operaciones contra el cártel Jalisco Nueva Generación y la recuperación de territorios dominados por el crimen organizado en Michoacán, Guerrero y Tamaulipas. Los murciélagos ya habían sido desplegados en Sinaloa semanas antes. El 20 de diciembre de 2025, 180 efectivos de fuerzas especiales habían partido desde la base aérea de Santa Lucía para reforzar el operativo de la 9ª Zona Militar. La guerra entre Chapitos y Mayos no daba tregua, y el Estado requería una presencia militar que las fuerzas convencionales no podían garantizar. Los murciélagos operaban con un nivel de adiestramiento muy superior al de las unidades regulares. Combate cuerpo a cuerpo, supervivencia en condiciones extremas, manejo de explosivos, paracaidismo, infiltración, rastreo y operaciones nocturnas. Su presencia en Concordia era la señal inequívoca de que el Estado consideraba la situación como una emergencia de primer orden. Los patrullajes y sobrevuelos se extendieron a comunidades como El Verde, El Magistral, Santa Lucía, Pánuco y otros poblados, donde la violencia y los desplazamientos forzados habían dejado pueblos prácticamente vacíos. Las columnas militares avanzaban por caminos de terracería, donde las huellas de las camionetas de los sicarios se confundían con las de los vehículos mineros. Los helicópteros artillados dibujaban círculos sobre la canopia selvática buscando indicios, campamentos clandestinos, movimientos sospechosos. Las 3 células de investigación con ingenios tecnológicos rastreaban señales electrónicas en una zona donde la cobertura celular era prácticamente inexistente. Cada quebrada,
Cada barranco, cada cueva, era un posible escondite en una geografía diseñada para ocultar. La fiscal general del estado de Sinaloa, Claudia Zulema Sánchez Condo, informó que desde el 24 de enero se habían iniciado las investigaciones formales. Se habían realizado 5 cateos, 1 en Mazatlán y 4 en el municipio de Concordia. Se encontraron pertenencias que podrían pertenecer a los trabajadores desaparecidos, pero ningún hallazgo definitivo. La fiscal exhortó a las familias de los otros mineros a presentar denuncia formal, ya que, sin ese requisito legal, resultaba difícil avanzar en las investigaciones. El llamado sonaba casi obsceno, en un contexto donde denunciar podía significar ponerse en la mira de los mismos grupos que habían perpetrado el secuestro. La guerra interna del cártel de Sinaloa había transformado la entidad en un territorio donde las reglas de la vida cotidiana habían sido reescritas por la violencia. Todo había comenzado el 9 de septiembre de 2024, cuando el Mallito Flaco dio la orden de atacar a hombres de los Chapitos en represalia por la traición contra su padre. Lo que comenzó como una pugna interna se transformó en una guerra sin cuartel, que fracturó por completo al que fuera el cártel más poderoso del país. Los enfrentamientos se extendieron desde Culiacán y Navolato hasta Escuinapa y Concordia, dejando a su paso una estela de ejecuciones, desplazamientos forzados, bloqueos carreteros y masacres. Testigos de la Sierra de Concordia relataban escenas que parecían sacadas de una pesadilla. Cada grupo armado recogía a sus muertos tras los enfrentamientos y los subía a camionetas que bajaban por los caminos llenas de cadáveres. La cifra oficial de homicidios en Sinaloa entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025 rondaba los 1,800, pero los habitantes de la sierra aseguraban que morían muchos más de los que el gobierno reportaba. Los Chapitos habían tomado represalias contra comunidades enteras que consideraban leales al bando contrario, quemando casas, bloqueando suministros de alimentos e incendiando el único autobús que conectaba a los poblados serranos con Mazatlán. El conflicto también había provocado incendios forestales en la Reserva Natural del Ave Endémica Charapinta, en la comunidad de El Palmito. Los habitantes que se quedaron en la sierra reportaron que los sicarios lanzaban aparatos incendiarios desde sus posiciones. Cuando pidieron ayuda al gobierno, la respuesta tardó meses. Mientras tanto, las comunidades organizaron su propia defensa contra el fuego con herramientas rudimentarias, sin lentes, sin cascos, sin protección. La lluvia, finalmente, ayudó a apagar los incendios, pero el daño ecológico era irreversible. La guerra entre narcotraficantes no solo destruía vidas humanas, sino ecosistemas enteros, una devastación que no aparecía en ningún parte oficial. El 28 de enero, el mismo día que Visla Silver emitió su comunicado, los diputados de Movimiento Ciudadano Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda fueron atacados a balazos en Culiacán. Un escolta resultó herido. No se reportaron detenidos. El ataque contra legisladores en funciones era otra escalada en una espiral que parecía no tener fondo. Sinaloa acumulaba crisis sobre crisis, mineros desaparecidos, diputados baleados, comunidades desplazadas, una guerra interna que llevaba 18 meses sin señales de concluir. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó que el gobierno no pararía hasta encontrar a los 10 mineros, usando la cifra oficial que aún no reconocía a los 4 desaparecidos adicionales. La familia de Pablo Osorio Sánchez, el joven ingeniero civil de Oaxaca, decidió escalar el caso al ámbito internacional. Con el apoyo del Centro de Derechos Humanos y asesoría a pueblos indígenas, solicitaron la intervención urgente de la Organización de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pablo tenía 26 años y realizaba su residencia profesional, el último requisito antes de titularse. Había llegado a Concordia con la ilusión de un joven que ve en el trabajo su pasaporte hacia una vida mejor. Su familia en Tlaxiaco, una localidad mixteca enclavada en la sierra oaxaqueña,
vivía ahora una angustia que resonaba con la de miles de familias mexicanas que habían experimentado la desaparición de un ser querido. Los murciélagos avanzaban por la Sierra de Concordia con la disciplina silenciosa que los caracterizaba. Operaban de noche, cuando su entrenamiento en baja visibilidad les daba ventaja sobre los grupos criminales. Sus equipos de rastreo seguían huellas que los vehículos del crimen organizado dejaban en los caminos de terracería. Los helicópteros artillados proporcionaban cobertura aérea mientras las células de investigación con tecnología avanzada intentaban captar cualquier señal electrónica en la vasta extensión serrana. La zona de búsqueda abarcaba decenas de kilómetros cuadrados de terreno montañoso, con cañadas profundas, cuevas naturales y una vegetación densa que podía ocultar campamentos enteros a pocos metros de distancia. El objetivo prioritario del Gabinete de Seguridad era la captura de Óscar Luciano Martínez Larios, el Casco. Los informes de inteligencia lo ubicaban como el principal generador de violencia en el sur de Sinaloa y el artífice de los bloqueos y las desapariciones en la región. Su hermano, el Gabito, había sido señalado como posible sucesor de Óscar Noé Medina González, y antes de ello se desempeñaba como principal sicario y coordinador de operaciones armadas de los Chapitos en Mazatlán y municipios vecinos. La estructura criminal que operaba en Concordia no era un grupo improvisado, sino una organización con jerarquías, territorios asignados y líneas de mando que llegaban hasta los niveles más altos de la facción Chapitos. La hipótesis de que el secuestro era una medida de presión territorial ganaba fuerza con el paso de los días. La ausencia de solicitudes de rescate descartaba el móvil económico directo. Los 14 hombres no habían sido levantados por su dinero, sino por lo que representaban. El brazo técnico de una operación minera, que podía ser reconvertida en una operación clandestina. Un geólogo sabe dónde está el mineral. Un coordinador de seguridad conoce los puntos vulnerables del terreno. Un especialista en medio ambiente puede diseñar rutas que eviten la detección. Un gerente de relaciones comunitarias sabe quién es quién en cada pueblo. Juntos, esos hombres constituían un equipo completo para poner en marcha una mina al margen de la ley. Las fichas de búsqueda comenzaron a circular en redes sociales como plegarias digitales. Los rostros de José Ángel Hernández Vélez, de 38 años, José Manuel Castañeda Hernández, de 35, Saúl Alberto Ochoa Pérez, de 35, Francisco Jesús Aguilar, Ignacio Salazar, José Castañeda, Antonio Esparza, Javier Vargas, Javier Valdés. Cada ficha era un hilo de luz en medio de la oscuridad, un grito silencioso lanzado al algoritmo con la esperanza de que alguien, en algún lugar, reconociera un rostro, una pista, un indicio. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa publicó las fichas oficiales mientras los familiares multiplicaban las imágenes en cada plataforma disponible. 30% del territorio de Sinaloa estaba concesionado a la minería. Más de 1.750.000 hectáreas de las 5.800.000 que conformaban el Estado habían sido cedidas a empresas nacionales y extranjeras para la explotación de oro, plata, cobre, plomo y zinc. Las concesiones cubrían la franja de la Sierra Madre Occidental que colindaba con Chihuahua y Durango, exactamente la misma zona donde nacían los ríos que atravesaban la entidad y donde las organizaciones criminales tenían sus principales bastiones. La geografía del desplazamiento forzado coincidía con las regiones mineras, una superposición cartográfica que revelaba cómo la violencia criminal y la extracción de recursos compartían el mismo territorio, las mismas víctimas, los mismos silencios. En la Sierra de Concordia, la confluencia entre minería y narcotráfico no era nueva. En 2014 se habían registrado derrames de residuos tóxicos en el río Pánuco, el mismo río donde operaba Vizsla Silver. En 2021, otro derrame. Las minas abandonadas dejaban toneladas de jales tóxicos que contaminaban los mantos freáticos sin que las sanciones implicaran el cierre de operaciones. La violencia generalizada había diluido la cohesión social,
provocando un despoblamiento que impedía la formación de movimientos en defensa del territorio. Las zonas de silencio creadas por el narco coincidían con las zonas de extracción, generando un vacío legal y social donde las empresas operaban con regulaciones laxas y los cárteles operaban sin regulación alguna. El general Trevilla ordenó que la misión se realizara en coordinación con los 3 órdenes de gobierno y en apego a la ley nacional sobre el uso de la fuerza. Las palabras sonaban casi rituales, un protocolo verbal que se repetía en cada comunicado militar, mientras en la sierra los enfrentamientos dejaban cadáveres que nadie reclamaba y comunidades vivían bajo la ley del grupo armado que controlara la plaza esa semana. Los murciélagos conocían esa contradicción mejor que nadie. Entrenados para la guerra quirúrgica, operaban en un teatro donde civiles y combatientes se confundían, donde un campesino podía ser un halcón, y un halcón podía ser un campesino aterrorizado al que habían obligado a vigilar un camino. Las noches en la Sierra de Concordia eran de una oscuridad mineral. Sin alumbrado público, sin la contaminación lumínica de las ciudades, la negrura se volvía absoluta, y solo las estrellas proporcionaban una referencia visual para los pilotos de los helicópteros que sobrevolaban con equipos de visión nocturna. Los murciélagos se movían por esa oscuridad como por un medio natural, fieles a su apodo. Sus movimientos estaban coordinados mediante comunicaciones cifradas que los grupos criminales no podían interceptar. Cada patrulla nocturna era una incursión en territorio hostil, donde cualquier sonido podía ser una emboscada y cualquier sombra podía esconder un fusil de asalto. La Fiscalía de Sinaloa avanzaba en paralelo con una investigación que tropezaba con la falta de denuncias formales y con el muro de silencio que rodeaba al caso. Los 5 cateos realizados habían arrojado indicios, pero no certezas. Las pertenencias encontradas podrían ser de los mineros o podrían no serlo. En una zona donde la desaparición forzada era práctica cotidiana, los restos materiales de las víctimas podían pertenecer a cualquiera de los miles de desaparecidos que Sinaloa acumulaba como una deuda impagable. La fiscal Sánchez Condo pedía que las familias se acercaran a formalizar sus denuncias, pero sabía que cada denuncia era un acto de coraje en un estado donde los denunciantes podían convertirse en la siguiente ficha de búsqueda. El sistema de justicia mexicano operaba en concordia como en tantas regiones del país donde el crimen organizado había establecido una estructura de poder paralela. Los ministerios públicos trabajaban con recursos limitados, personal insuficiente y la presión constante de organizaciones que podían infiltrar cualquier institución. La carpeta de investigación por desaparición cometida por particulares avanzaba entre restricciones que iban más allá de lo procesal. Testigos que se negaban a declarar, comunidades cerradas al diálogo con las autoridades, evidencias que desaparecían antes de ser recolectadas. Investigar un crimen del narco en territorio del narco era un ejercicio de equilibrismo, donde un paso en falso podía costar la vida del investigador. García Harfuch había señalado públicamente a la célula de los Chapitos como responsable del secuestro, identificando al casco como objetivo prioritario. Era una declaración inusual en su especificidad, una señal de que la inteligencia militar tenía información concreta sobre los perpetradores, pero identificar al responsable y encontrar a las víctimas eran 2 cosas muy diferentes. La Sierra de Concordia ofrecía 1000 escondites para cada kilómetro cuadrado y los grupos criminales conocían cada vereda, cada cueva, cada rincón con una intimidad que ningún mapa satelital podía igualar. La ventaja tecnológica de los murciélagos se enfrentaba a la ventaja territorial de quienes habían crecido en esas montañas y las conocían como a su propia piel. Mientras tanto, en las ciudades donde las familias esperaban, el tiempo se había convertido en un enemigo lento y cruel. 11 días sin noticias, 11 días sin una llamada, sin una prueba de vida, sin la más mínima señal. Las esposas se reunían para compartir información, para darse ánimo, para organizar la presión pública que mantuviera el caso en los medios. Los hijos preguntaban cuándo volvería papá. Las madres rezaban frente a altares improvisados
donde las fotografías de los mineros se mezclaban con veladoras y estampas. La espera era un suplicio diseñado por la incertidumbre, donde cada escenario coexistía con su opuesto. Podían estar vivos o podían estar muertos. Podían estar cerca o podían haber sido trasladados a otro estado. La desaparición de los 14 mineros había puesto bajo reflector internacional una crisis que Sinaloa vivía desde hacía 18 meses. Los medios canadienses cubrieron la noticia con alarma. El gobierno de Ottawa emitió comunicados. Los accionistas de Vizsla Silver exigieron respuestas. Pero para los habitantes de Concordia, el secuestro de los mineros era solo el último capítulo de una tragedia interminable. Las comunidades serranas llevaban años padeciendo desapariciones, ejecuciones, desplazamientos forzados y la destrucción sistemática de su tejido social. Que el mundo prestara atención ahora porque las víctimas trabajaban para una empresa canadiense era una ironía amarga que nadie se molestaba en señalar en voz alta. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció el refuerzo militar a través de la red social X con la solemnidad de quien cumple un protocolo político. El despliegue de casi 2.800 efectivos en una semana era sin precedentes para una operación de búsqueda en la entidad, pero las familias lo consideraban insuficiente. Pedían que se incorporaran más dependencias, que se ampliara el radio de búsqueda, que se utilizaran todos los recursos disponibles. No es una persona ni dos, son 14 trabajadores que a eso iban, a trabajar, a llevar alimento a sus casas, repetían las esposas ante cualquier micrófono que se les acercara, con una dignidad que contrastaba con la brutalidad de lo que estaban viviendo. Los murciélagos continuaban sus operaciones en la sierra sin reportar públicamente avances ni hallazgos. Su naturaleza era la discreción. Las operaciones del Cuerpo de Fuerzas Especiales eran estrictamente confidenciales, conocidas solo por los altos mandos y la Presidenta de la República. La ausencia de comunicados no significaba ausencia de acción, pero para las familias desesperadas, cada día sin noticias oficiales era un día más de tortura psicológica. Los medios locales intentaban cubrir los operativos, pero el acceso a la zona serrana estaba restringido tanto por las condiciones geográficas como por la presencia de grupos armados que no distinguían entre periodistas y enemigos. El 30% del territorio sinaloense, concesionado a la minería, era una bomba de tiempo que el caso de Concordia había detonado parcialmente. Las empresas extranjeras sabían que sus concesiones se ubicaban en zonas de conflicto, pero los márgenes de ganancia justificaban el riesgo. Vizsla Silver había mencionado que la exploración representaba apenas el 14% del potencial del proyecto, lo que significaba que había miles de millones de dólares en plata y oro esperando bajo la tierra de Concordia. Esa riqueza subterránea era tanto una promesa de desarrollo como una maldición, porque atraía por igual a inversionistas legítimos y a organizaciones criminales que veían en la minería una fuente de ingresos complementaria al narcotráfico. En la cartografía del dolor mexicano, Concordia se sumaba a una lista interminable de localidades convertidas en sinónimos de tragedia: Allende, Coahuila; Ayotzinapa, Guerrero; Tierra Caliente, Michoacán; San Fernando, Tamaulipas. Cada nombre evocaba un horror específico, una modalidad particular de la violencia que el crimen organizado ejercía contra una población civil que no tenía más arma que su propia resistencia cotidiana. Los 14 mineros de Concordia eran ahora parte de esa geografía del espanto, hombres cuyo único delito había sido acudir a su lugar de trabajo una mañana de enero en una sierra que otros habían decidido que les pertenecía. Desde la captura del Mayo Zambada, en julio de 2024, la fragmentación del cártel de Sinaloa había reconfigurado el mapa criminal de todo el noroeste mexicano. Lo que durante décadas había sido una organización relativamente estable, bajo el liderazgo dual del Chapo y el Mayo, se había convertido en un archipiélago de facciones en guerra permanente. Los chapitos controlaban la mayor parte del territorio urbano de Culiacán y las rutas hacia el norte, mientras la Malliza mantenía bastiones en las zonas serranas y costeras.
Concordia estaba exactamente en la línea de fractura entre ambas facciones, un territorio disputado donde cada colina y cada cañada era un frente de batalla potencial. La presencia de los murciélagos en esa línea de fractura era tanto una operación de búsqueda como una demostración de fuerza. El Estado mexicano necesitaba enviar un mensaje a ambas facciones. El secuestro de trabajadores de una empresa internacional había cruzado un umbral que obligaba a una respuesta contundente. Los helicópteros artillados y los aviones T-6C Texan no estaban ahí solo para buscar a 14 hombres, sino para recordar a los chapitos y a la malliza que existía un poder superior que podía proyectarse sobre su territorio cuando las circunstancias lo exigieran. Pero la historia reciente de México demostraba que esas demostraciones de fuerza eran efímeras. Los militares llegaban, patrullaban, se iban, y los cárteles recuperaban el control. Las familias de los mineros desaparecidos sabían que el tiempo jugaba en su contra. Cada estadística sobre desapariciones forzadas en México indicaba que las posibilidades de encontrar con vida a una persona disminuían dramáticamente después de las primeras 72 horas. Habían pasado 11 días. 11 días en los que los 14 hombres podían haber sido trasladados a cualquier punto de la sierra, cruzados a Durango, llevados hacia la costa, o simplemente retenidos en alguno de los miles de ranchos y campamentos que salpicaban la zona serrana. La inmensidad del territorio de búsqueda era desalentadora incluso con casi 3.000 efectivos desplegados y la tecnología de las fuerzas especiales a disposición. En las comunidades serranas que aún conservaban habitantes, los pobladores observaban los helicópteros militares con una mezcla de esperanza y escepticismo. Habían visto demasiados operativos que no cambiaban nada, demasiadas promesas de pacificación que se desvanecían cuando los reflectores mediáticos se apagaban. Don Roque, un campesino de la sierra citado por la prensa, lo resumía con la sabiduría amarga de quien ha sobrevivido a décadas de violencia. Muere mucha gente, más de la que reporta el gobierno. Esta guerra no es fácil que termine. La gente tiene miedo. Sus palabras eran el epitafio anticipado de una búsqueda que el país entero observaba con la certeza dolorosa de que la sierra de Sinaloa rara vez devolvía lo que se tragaba. El caso de los mineros de Concordia cristalizaba todas las contradicciones del México contemporáneo. Un país que buscaba atraer inversión extranjera, mientras sus estados más ricos en recursos naturales eran controlados por organizaciones criminales. Una política de seguridad que desplegaba fuerzas especiales de élite, mientras las instituciones locales de justicia no podían ni siquiera conseguir que todas las familias presentaran una denuncia formal. Una empresa canadiense que había invertido cientos de millones de dólares en exploración en una zona donde la soberanía estatal era una ficción y donde los verdaderos dueños del territorio eran quienes portaban rifles de asalto y viajaban en camionetas blindadas. Los murciélagos seguían rastreando la sierra en la oscuridad. Sus operaciones nocturnas cubrían terrenos que de día patrullaban las unidades regulares del Ejército y la Guardia Nacional, creando un cerco que en teoría no dejaba descanso a los criminales. Pero la sierra tenía sus propias reglas. Los caminos se bifurcaban en decenas de veredas que no aparecían en ningún mapa. Las cuevas formadas por la erosión del río Presidio ofrecían refugios indetectables desde el aire. Los pobladores que quedaban sabían que dar información a los militares podía significar una sentencia de muerte cuando los soldados se fueran. El silencio de la sierra no era solo geográfico, sino social, un pacto de supervivencia que nadie había firmado, pero que todos cumplían. La Fiscalía de Sinaloa confirmó que las investigaciones continuaban avanzando, pero sin ofrecer detalles que permitieran a las familias alimentar su esperanza con algo concreto. Los cateos habían producido hallazgos que estaban siendo analizados por peritos forenses. Las líneas de investigación apuntaban en múltiples direcciones, ninguna de ellas pública. El lenguaje burocrático de los comunicados oficiales era un idioma diseñado para no decir nada mientras parecía decir algo,
una retórica de la ambigüedad que las autoridades mexicanas dominaban con maestría. Las familias lo decodificaban con la experiencia amarga de quienes llevan días navegando un sistema que no fue construido para protegerlos, sino para administrar su dolor dentro de cauces institucionales que no incomodaran demasiado a nadie. El 2 de febrero, cuando el operativo de búsqueda cumplía su 10º día con el refuerzo militar, la pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta comenzaba a instalarse en la conciencia colectiva. ¿Se encontraría a los 14 mineros? La historia de las desapariciones en México ofrecía pocas razones para el optimismo. Los más de 115,000 desaparecidos que el país acumulaba formaban una estadística que cada número individual volvía más devastadora. Cada uno de esos 115,000 tenía un nombre, una familia, una historia truncada por la violencia. Los 14 de Concordia eran ahora parte de esa cifra que crecía como una herida que México se negaba a cauterizar. En la distancia, la Sierra Madre Occidental seguía erguida con la indiferencia mineral de lo que existe desde hace millones de años. Sus cañadas guardaban los secretos de siglos de extracción, las vetas que enriquecieron a marqueses coloniales, los socavones que atrajeron a inversionistas ingleses y estadounidenses, los ríos que arrastraban los residuos tóxicos de minas abandonadas. Ahora guardaban también a 14 hombres cuyo paradero era un misterio, que ni los murciélagos, ni los helicópteros artillados, ni los casi 3,000 efectivos desplegados habían podido resolver. La sierra no entregaba sus secretos fácilmente. Nunca lo había hecho. Las minas de Pánuco llevaban 5 siglos demostrándolo. Las esposas de los mineros se habían convertido, sin quererlo, en las voceras de una tragedia que trascendía su dolor personal. Cada entrevista que concedían era un acto de resistencia contra el olvido, contra la normalización de la violencia, contra la tentación institucional de archivar el caso cuando los reflectores se apagaran. María Salazar repetía los hechos con la precisión de quien ha repasado cada detalle 1000 veces, buscando algo que se le hubiera escapado. Estaban en su área de descanso, eran las 7:30, se preparaban para trabajar. Esa normalidad interrumpida era lo más terrible de todo, la certeza de que la catástrofe podía irrumpir en cualquier mañana ordinaria sin previo aviso. La minera Vizsla Silver mantenía suspendidas sus operaciones mientras sus equipos de gestión de crisis participaban en el seguimiento del caso. La prioridad inmediata era la seguridad y el bienestar de las personas involucradas. Repetían los comunicados corporativos con un lenguaje pulido que contrastaba con la crudeza de la situación. En los mercados financieros, los analistas evaluaban el impacto del secuestro en el futuro del proyecto Pánuco y en la percepción del riesgo país para la inversión minera en México. Las cifras bursátiles y los informes a accionistas traducían a otro idioma una realidad que para las familias de los desaparecidos se medía en noches de insomnio, no en puntos porcentuales. El caso reverberaba en las salas de juntas de otras compañías extractivas que operaban en regiones conflictivas de México: Sonora, Zacatecas, Guerrero, Chihuahua, Durango. La geografía minera coincidía punto por punto con la geografía de la violencia. Los ejecutivos de empresas canadienses, estadounidenses, chinas y australianas revisaban sus protocolos de seguridad preguntándose si lo que había ocurrido en Concordia podía repetirse en sus propios proyectos. La respuesta era sí, porque las condiciones que habían hecho posible el secuestro de los 14 mineros no eran exclusivas de Concordia, sino endémicas de un modelo extractivo que operaba en territorios donde el Estado había cedido el monopolio de la fuerza a organizaciones criminales. El tercer día de febrero de 2026, cuando esta historia se escribía, los 14 mineros de Concordia seguían desaparecidos. 11 días habían pasado desde aquella mañana de enero en que un comando armado los arrancó de su rutina laboral. Los murciélagos continuaban sus operaciones nocturnas en la sierra. Los helicópteros seguían sobrevolando las cañadas. La fiscalía seguía investigando. Las familias seguían esperando. Y la Sierra Madre Occidental seguía guardando sus secretos con la misma impasibilidad
con que había guardado la plata y el oro durante siglos, indiferente al dolor de los hombres que excavaban en sus entrañas buscando algo de valor, sin imaginar que lo más valioso que podían perder era la posibilidad de regresar a casa. Nadie en Concordia hablaba ya de la mina como un lugar de trabajo. Hablaban de ella como el sitio donde 14 hombres fueron vistos por última vez. El campamento La Clementina, con sus barracas vacías y sus camionetas que nadie movería, se había convertido en un monumento involuntario a la fragilidad de la vida en un país donde el crimen organizado podía secuestrar a 14 profesionales a plena luz del día sin que nadie pudiera impedirlo. Las herramientas de los ingenieros seguían donde las habían dejado. Las botas junto a las literas, los mapas geológicos extendidos sobre las mesas, todo intacto, como una escena congelada en el instante exacto en que el futuro dejó de existir para 14 familias. La noche del 3 de febrero, cuando los murciélagos iniciaron otra jornada de rastreo en la oscuridad, el frío descendía sobre Concordia con la misma lentitud con que la niebla había envuelto el campamento 11 mañanas atrás. En algún lugar de esas montañas, en alguna cañada sin nombre que los mapas no registraban, la verdad sobre los 14 esperaba ser descubierta. O sepultada, porque en la Sierra de Sinaloa descubrir y sepultar eran verbos que a menudo significaban lo mismo. Y la tierra que durante siglos había entregado plata y oro se había acostumbrado también a recibir lo que nadie quería encontrar, cuerpos que la montaña absorbía con la paciencia de quien sabe que el tiempo juega a su favor. Había algo que los informes oficiales no mencionaban y que los habitantes de la sierra sabían con la certeza que da la experiencia. Cuando el casco recibía una encomienda, la ejecutaba hasta las últimas consecuencias. Los corridos que narraban sus hazañas no eran solo propaganda criminal, sino crónicas cifradas, donde las órdenes se cumplían sin fisuras y las advertencias no se repetían. Del Panu tenemos la encomienda del terreno que debemos limpiar, decían las letras, y limpiar significaba eliminar todo lo que estorbara al proyecto de control total. Los 14 mineros habían estorbado, quizás sin saberlo, quizás simplemente por estar en el lugar equivocado en una sierra donde ya no existían los lugares correctos.